sobre Ívico, poeta griego, que está a mitad de dos grandes corrientes. Hay bastante que decir. Primero, se le llama Ívico de Regio por el lugar de nacimiento, y aquí vale aclarar bastantes cosas sobre estos lugares de nacimiento. Primero, en estas ediciones, que son de las que me he valido como apoyo en muchas ocasiones, editadas por David A. Campbell para la Loeb Classical Library, viene lo que se conoce como testimonia. Y esto es muy valioso. Normalmente en ediciones en español prácticamente no viene la testimonia, solamente vienen algunos textos o, cuando menos va, todos los textos hasta el momento de la edición, como el caso de Safo, del que ya hemos hablado, para Acantilado de Aurora Luque. En este caso de Ívico, dice testimonia vitae atque artis, y vienen todos los autores, los fragmentos de estos autores en donde se habla de Ívico o de su obra. Por eso este testimonia vitae atque artis, testimonios de vida y otras artes, podríamos traducirlo, ya que el español se presta con el concepto actual de arte. Viene, por ejemplo, Suda 1.80 y trae una pequeña vida de Ívico. Después, en un segundo, dice Escolio a Píndaro 1.10 drachman. Esto es una anotación al margen, Escolio, en Píndaro 1.10. Oda 1, verso 10. Y editada seguramente por Drachman. Luego viene Eusebio, Crónicas, Ol 61, Diógenes 2.71, Antpal 7.745, igual a Antipater of Sidon. En fin, Antología Palatina. IG 14, 1167, 14, 2485, Sud 179, Artes Philodelm, Kik Tusk, Antpal 9184, Stat Sil Skol, Pin Ist 21b, etc., ¿no? Son todas las testimonia acerca de Ívico. Obviamente están en inglés todas estas abreviaturas que leí, por ejemplo, Stat, Silv, Estacio, Silvas, 5, 3. Pero, pues, son comprensibles dentro de lo que cabe, aún en español o para un lector del español. Después vienen los fragmentos. Estoy con la edición de la Loeb Classical. Vienen los fragmentos hasta que se editó. Lo curioso de estas ediciones es que, como tienen la forma de estar editando constantemente, se actualizan. Y por más que haya más fragmentos, que se encuentren más fragmentos, llega el momento en que actualizan la edición y tenemos los nuevos fragmentos. Esta edición es de 1991. Es la primera edición. Aquí no se ve en la portada que mostré, el tomo tercero.
de Greek Lyric. Aquí en la portadilla se ve claramente 3. Y ahí se ve que está incluido Ibicus. Para nosotros, claro, ídico. Vienen los fragmentos en griego y una traducción al inglés que pretende, como todas las de la Loed, transmitir el sentido, más que hacer versificación o no sé, cosas más espectaculares, por decirlo de alguna manera. Y abajo vienen, como ya lo he señalado también, en muchas ocasiones las notas, el cuerpo crítico. Aquí se ve, por ejemplo, en letra más pequeña, el texto griego y luego en letra más pequeña, las variantes o anotaciones que permiten darle contexto al griego. En este caso que estábamos viendo, que es 286, P Oxy 1790 FRR 13 1012 más 2081. En fin, todo esto se refiere a el papiro Oxirrinco 1790, fragmentos 13 1012 más 2081 del papiro Oxirrinco. Se fueron unidos para darle sentido a esta pequeña obra. ¿Qué se refiere? Es la más famosa de Íbico. Se refiere a Polícrates. Bueno, sigamos con las ediciones que tuvieron una pretensión mayor a lo normal, que no solo fueron una antología, sino como esta de Rodríguez Adrados, Francisco Rodríguez Adrados, que pretendía abarcar la totalidad de fragmentos de lírica griega arcaica, poemas corales y monódicos 700-300 AC. Y bueno, claro, así es, o sea, lo logró. Abarca todos los fragmentos hasta el momento en que se publicó la antología. Esto es Gredos, el número 31 de su biblioteca clásica, primera edición 1980, primera reimpresión diciembre de 1986. Recordamos que en general cuando se refieren a reimpresiones quiere decir tal cual estaba. Si hubieran hecho cambios, hubieran puesto segunda edición, no reimpresión. Bueno, aquí vienen entonces estos fragmentos. Rodríguez Adrados sigue un criterio que él mismo describe puntualmente de lo que tenga sentido. No va a poner palabras sueltas, porque hay muchos fragmentos que son palabras sueltas. Él trata de poner lo que tenga sentido y lo divide, en el caso de Íbico, en nuevos fragmentos, fragmentos de libros concretos y fragmentos de lugar incierto. Conforme va pasando el tiempo, vamos viendo cada vez más que estos fragmentos y su ubicación dentro de libros que, entendamos, estos libros así llamados son las ediciones alejandrinas, no son los libros tal como lo hicieron los autores, porque muchos de estos autores no escribieron, fueron escuchados y alguien finalmente transcribió eso que ellos componían. Así que bueno, son con respecto a las ediciones alejandrinas. Y las ediciones alejandrinas, en su mayoría, parece, conforme va pasando el tiempo, decía yo, que publicaban estos libros según la métrica. Dividían
libro primero por un cierto tipo de métrica, el libro segundo por otro tipo de métrica, el tercero era porque tenía otro tipo de métrica y así hasta llegar a 10, 11, 12, los que fueran. Por lo que la división en libros no parece querer hablarnos de dimensión, sino de variedad métrica. Una de las primeras ediciones que incluyó a Ivico es esta, pero desde el principio vemos que dice lírica graeca selecta. No pretende incluir la obra completa de todos los autores, sino solamente algunos fragmentos selectos. Y es de Page. Esta para la Oxford Classical Text. Y bueno, esta que tengo en las manos es de 1968. Estas ediciones inglesas son más rigurosas en muchos sentidos porque las Loeb reconstruyen el texto hasta donde es posible, toman en cuenta lo que dicen muchos de los filólogos y bueno, el criterio que haya tenido el que hace la edición, en este caso Campbell, pero los ingleses no. Los ingleses normalmente ponen el texto como viene en el papiro y abajo incluyen las variantes por si alguien quiere reconstruir o intentar reconstruir el texto. Pero ellos no tratan en general de reconstruir más que lo necesario para que se entienda. Y bueno, obviamente también, como tienen una tradición muy fuerte de griego y de latín, no escriben prólogos, sino, como vemos aquí, todo en latín, praefatio. Y prácticamente todo está en latín. Poetarum melicorum reliquias in aliis libris iam plenius editas perscrutatus carmina vel carminum fragmenta praestantiora selegi. Entonces, hasta el prólogo está en latín. Más esta parte de aquí, solo pues ya la editorial. Dice, Bregui adnotatione intruxit de L. Page. ¿No? Y bueno, el título ya dijimos es Lírica Graeca Selecta. Ivico, en español, no ha tenido la suerte ya de algunos otros autores, como hablábamos de Anacreonte, o Safo, o Alceo, o Arquíloco. En español no hay una edición que solamente incluya a Ivico. Por supuesto, tendremos que tomar en cuenta que de Ivico se conservan bastantes pocos fragmentos. Lo vemos incluido en antologías y como tales, pues, salvo la de Rodríguez Sadrados, quizá no pretenden incluir todos los fragmentos de Ivico. Está en Ferraté, Líricos griegos arcaicos. Se encuentra también en esta Antología de la lírica griega arcaica, edición de Emilio Suárez de la Torre para cátedra. En Rubén Bonifaz Nuño, Antología de la lírica griega para la UNAM. En esta que les decía yo es la última que he encontrado, editada por lo menos en España, para impronta de Dalia Alonso. También encontramos algunos fragmentos en El ala y la cigarra, fragmentos de la poesía arcaica griega no épica, traducción de Juan Manuel Rodríguez Tobal para Hiperión. Lo encontramos en esta, aquí tendríamos que revisar qué fragmentos vienen, porque Rafael Ramírez Torres para JUS, México,
sí pretendía incluir la totalidad de los fragmentos. Entonces habría que revisarla con detalle a ver si tiene todos los fragmentos hasta el año en que se publicó o carece de algunos y entonces es una antología. Antología de poesía erótica griega, edición bilingüe de José Luis Calvo Martínez para Cátedra. La antología temática de la poesía lírica griega, edición de José Luis Navarro y José María Rodríguez para ACAL. Y la antología de Carlos García Gual para Alianza Editorial. Aquí hay dos ediciones diferentes, ¿no? La pasta cambia bastante. Por eso pues vale la pena mostrar ambas. Esta ya pues es de las colecciones como las conocemos ahora, blancas que identifican perfectamente que es de clásicos grecolatinos. Y también hay una de El Ateneo de bucólicos y líricos griegos, Buenos Aires, que mezcla traducciones de distintos autores. Así dice: la traducción de las obras de Anacreonte, Safo, Erina y de los fragmentos que se han conservado de Píndaro es de Agustín de Esclasanz, la de los idilios de Teócrito Bion Mosco y de las odas de Píndaro de Ignacio Montes de Oca, la de la antología de antiguos poetas griegos es de su compilador Ángel Lazo de la Vega y la de la nota preliminar de dicha antología es de Enrique Soms y Castellín. Por lo tanto, la traducción de Íbico es de Ángel Lazo de la Vega. En esta edición, que seguramente tenía una camisa, yo no la tengo. Y finalmente pues hay esta de Aurora Luque, Los dados de Eros, antología de poesía erótica griega para Hiperión. Es el caso entonces que Hiperión tiene dos antologías en la que vienen algunos textos de Íbico. Esta de Juan Manuel Rodríguez Tobal y esta de Aurora Luque. Y la UNAM sacó esta, 60 poemas griegos arcaicos de Bernardo Berruecos, Frank y Fabio Moravito en 2023, así es muy reciente. Son, que yo sepa, las que incluyen a Íbico en español. Otro detalle importante de Íbico, ya lo decía yo desde el principio, es que está entre dos tipos de obras: los cantos de celebración de victorias y la lírica. Se habla entonces de que sigue mucho a los grandes autores de epinicios, de obras que celebran victorias, y pues tiene toda la estructura en algunas de ellas, de estos epinicios, que también tienen otros nombres, y algunas de las obras son meramente lírica, monódica. Ahora, esto se debe, ya lo localizamos en la vida. También Rodríguez Adrados pertinentemente habla de todos estos testimonia, no los traduce directamente, los comenta, menciona de dónde está extrayendo la información en el prólogo a Íbico y habla de que a Íbico lo llevaron también a las islas que dominaba Polícrates, el tirano, originalmente de la isla de Samos. Curiosamente se le conecta con su hijo, y esto porque hay por ahí una aclaración curiosa en donde se habla del padre de Polícrates, y el padre de Polícrates supuestamente era también de nombre Polícrates, pero si mal no recuerdo creo que es Heródoto el que
aclara que no, que esto es un error. Y por lo tanto, tradicionalmente se ha llevado a Polícrates y un hijo de Polícrates. Yo hasta ahorita no sé concretamente en dónde se menciona el hijo de Polícrates, solamente que hay una aclaración de Heródoto que el padre de Polícrates no era este Polícrates del que se habla, también de nombre Polícrates. En fin, se habla de Polícrates. Íbico es llevado a las islas en donde gobernaba Polícrates y bueno, pues compone un epinicio, una celebración de una victoria de un atleta llamado Polícrates. Se dice pues que es el hijo. Sin embargo, yo no lo creo de esta manera, pero bueno, hasta no hacer el estudio pertinente, no podré yo decir asegurando las cosas. Hay varios puntos importantes que se conectan con Anacreonte, que también estuvo con Polícrates, y quizá con Simónides, del que hablaré en otro video. Los puntos más importantes son: Polícrates se repite de manera constante, y este es un punto que nos ayudaría a discriminar entre quién era Eros Rubio en Anacreonte y quién era Polícrates el Rubio. Curioso que ambos sean rubios, siendo que Eros no es rubio en las vasijas. Recordemos que estas vasijas sean de figuras negras o rojas. Para un cabello rubio tendrían que dejar hueco el espacio, y para un cabello negro tendrían que colorearlo en negro precisamente o rojo. Son las cercanas a esta época. Y a Eros le colorean el cabello. Polícrates era rubio. Esto parece ser ya un hecho que puede ser confirmado. Íbico habla de Polícrates y menciona un hecho muy importante sobre Polícrates rubio, que creo que sería un punto, bueno, para valorar algunas cuestiones ideológicas de la época, pero también trascendente en la obra y la comprensión de varios de los autores líricos griegos arcaicos. Particularmente el que se asocia la belleza a ser rubio. A nosotros, en la actualidad, esto nos suena a estereotipo de belleza, pero finalmente, bueno, es el estereotipo que había en esa época, o por lo menos el que tenía Íbico. No menciona otro aspecto particular de Polícrates por el que pueda ser llamado bello o hermoso. Simplemente el que era rubio. Y esto parece querer demostrar que era bello o hermoso. No nos está hablando en particular de, podría ser el cuerpo, la geometría, o no sé, el tipo de rostro, sino rubio como estereotipo de belleza.
Ibiko queda entonces como seguidor en gran medida de este Sícoro y cercano a Píndaro por estas obras epinicios, de los que hablaré en otro video. Este Sícoro también tiene ciertas variantes, pero ya lo veremos, y veremos que de este Sícoro hay ediciones por la importancia del autor y por el que pues se han ido hallando nuevos textos que dan volumen a la obra de este Sícoro.